Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Nelson Farfán, pertenezco al grupo número 5 de señales y sistemas. Esta es la posttarea de evaluación final. Introducción. En este informe se encontrará el desarrollo de ejercicios de señales y sistemas utilizando como base la transformada de Laplace y su inversa. En este informe se hace para sustentar el trabajo realizado en esta fase. Se puede utilizar como material de apoyo para quien esté estudiando o quiera saber algo de la transformada de Laplace. La estrategia que se utilizó para desarrollar este informe fue la consulta de material recomendado por el curso y la webconfer, que fue la forma en que el tutor nos apoyó. Este informe también se desarrolla trabajando la herramienta de MATLAB, la cual nos sirvió para poder encontrar los polos y ceros y comprobar unos resultados. Objetivos: analizar las señales mediante la transformada de Laplace y sus tablas, aplicar los conceptos de función de transferencia en el desarrollo de análisis de señales, identificar los polos y ceros en una función de transferencia e identificar si es una señal estable o no, analizar las señales mediante la inversa de la transformada de Laplace y al final poder desarrollar respuestas de señales en estado estable. Entonces, inicialmente, pues el primer punto decía que determinen los encuentros de la frecuencia natural del sistema W0 y el coeficiente de amortiguación. Nos daban una ecuación con la cual nos tocaba reemplazar una por un número, para mi caso es el 5, entonces acá me queda 50 por 5, me dio 250. El W0 se halla con el valor independiente, que para mi caso es 40.000, la raíz cuadrada es 200, me da 200 radianes por segundo. Para hallar el coeficiente de amortiguación, entonces utilizábamos esta fórmula que me decía que W sub 0 sobre Q es igual a 285.71, que es el valor que está acompañando aquí la S. Entonces hacía la operación, me daba que era 0.700 la respuesta. Después de que hallaba Q, entonces simplemente lo reemplazaba aquí y me quedaba que era 1 sobre 2 por 0.70001 y me daba 0.7142. Después de ahí me decía que halláramos la ganancia máxima. En este caso, pues cogemos la ecuación y lo que hacemos es reemplazar las S por 0 y me quedaba este valor, que era 250 sobre 40.000, me daba 0,0625, y después la ganancia máxima estaba dada por la función 20 por logaritmo natural de g, que es ese valor que me está dando aquí. Entonces me quedaba así, me daba que la ganancia máxima del sistema era 44.082 dB. Después de ahí determina la frecuencia en la cual se presenta la ganancia del sistema. Entonces básicamente lo mismo que hicimos en el anterior paso, pero acá lo que estamos incluyendo es la frecuencia de corte. Entonces W0 ya lo conocemos, nos daban una fórmula que decía que W0 era igual a 2pi por la frecuencia de corte. La frecuencia de corte no la conocemos, entonces es el valor que despejamos. Entonces quedaría W sub 0, que es 200 sobre 2pi, me daba que era 31,831. Después me decía que la ganancia de corte era 44.082 dB menos 3 dB. Estos 3 dB es porque es un pasabajos y la frecuencia de corte está 3 dB por debajo de la ganancia. Entonces acá lo que hacíamos era restarle los 3 dB. Entonces me quedaba que la ganancia de corte o la ganancia en el corte era menos 47,82 dB. Después decía el ancho de banda. El ancho de banda es entre qué frecuencias y qué frecuencias se va a mover. Entonces para mi caso, pues 31,83 es igual a 200 radianes, que ya lo comprobamos en la parte de arriba. Entonces la ganancia máxima menos la ganancia mínima, que quedaba en menos 44,082 dB, y la ganancia máxima 47, que son la ganancia en el corte, que son los 47 menos 3 dB. Después de eso, pues utilizábamos MATLAB para comprobar. Entonces lo que hacíamos era aquí me daba el diagrama de Bode, que lo que hacía era 44.1, que es 44.08, y el corte que está dado en 200, que es 47.2. Entonces si comprobamos el diagrama de Bode, pues lo que hacíamos era comprobar lo que ya hemos obtenido acá, 47.2, más o menos me está dando lo que me dio el proceso matemático, y el otro me está dando en 44.82, que es lo que está dando más o menos 44.1.
Entonces, después de ahí, entonces me decía que la respuesta del impulso en el filtro del dominio del tiempo. Lo que hacíamos era, con la ecuación característica, hacerle Laplace. Entonces aquí hallábamos, después de hacer Laplace, lo que me decía era que la ecuación la multiplicara por x de s pasaba a y de s y me quedaba la función multiplicada por 1. Después hacía la inversa de Laplace, que me quedaba que y/s lo podía pasar al tiempo, y acá en esta ecuación me quedaba que y de t era igual a h de t por la transformada inversa de Laplace de la función. Entonces aplicamos fracciones parciales para poder desarrollar las funciones parciales. Nuevamente nos íbamos a MATLAB. Entonces yo hice un script acá que me daba los polos. Entonces para este caso pues me daban estos dos polos, que fueron los que utilicé en el desarrollo del ejercicio. Entonces después acá ya tenía los polos, que fue esto fue lo que me dio. Lo que hacía era el desarrollo normal, como lo habíamos hecho anteriormente. Entonces cogía la función característica o la función que tenemos arriba y reemplazaba donde estuviera s por la función, por las dos fracciones parciales que me dieron. Entonces cogía la función que me daban acá y lo que hacía era quitar este con el positivo de acá, y al final me daba que era esto, que era donde yo evaluaba. Reemplazaba este valor en donde estaba la s y me quedaba esto. Después de simplificar los valores me dio que a es igual a 250 sobre 2.7994. Después lo que hacía era multiplicar por la conjugada de j para subir la j, y me quedaba que esto dividido entre esto me daba que era 89.305, y esta era a y la otra me quedaba como negativo. Utilizando la tabla, el número 4 me quedaba reemplazada, como no tenía término real, lo que decía era que era 0, entonces 0 por coseno me daba este valor me daba 0, y solo me quedaba lo que estaba acompañando al seno. Entonces esto lo podía sacar, lo multiplicaba por 2, me daba esto, y dentro del paréntesis me quedaba que seno de 13,97 UDT. Esa fue la solución. Después me decía la respuesta de estado estable para una ecuación. Entonces lo que hacía primero, era pasar lo que estaba en grados a radianes. Entonces aquí esta es la forma de pasar a radianes. Quedaba esta ecuación. Lo que hacía era evaluar el W en 0.01 radianes. Entonces reemplazaba donde estaba S por JW y me daba esto. Después de acá dividía y reemplazaba donde estaba W por 0.1, dándome como resultado esto. Después de ahí, pues básicamente lo que hacía era eliminar el J cuadrado, me queda como negativo, y al final me quedaba esto. Multiplicaba por la conjugada para poder subir los reales, para que los imaginados me quedan arriba. Me daba como resultado esto, después de hacer la operación, y me quedaba esta función. Después de lo que hacía era aplicar Fourier. Entonces, para pasar el y en función de w, pasarlo a y de t, que queda en función del t. Entonces, como esto que está por dentro del paréntesis acompañando a la función, lo puedo sacar porque no está en función de w. Entonces lo saco y me queda como una constante. Entonces cuando yo aplico Fourier a la x de 1 sobre w, me queda en función de t. Después, teniendo esos dos términos, pues allá 2 de h de 2, que simplemente es los reales al cuadrado por más los imaginados al cuadrado, me daba este valor que era el h de 2. Después para hallar el ángulo simplemente era el imaginario sobre el real por la tangente a la menos 1, arco tangente, y me daba esto. Después de tener esto, lo que hacía era multiplicar este número por el que estaba acompañando el coseno, y este que me está dando acá se lo quitaba al ángulo que estaba dentro de la función. Aquí me daba, después de ahí entonces me daba esta función, ya simplificando pues me quedaba como resultado esto.
Después entonces lo mismo, la respuesta de estado estable para esta ecuación, esta función que me está dando aquí, lo mismo, evaluaba sobre los 5 que me estaba dando, me daba otra vez como radianes 0.872. Lo que decía era que esto era el ángulo que me quedaba. Nuevamente los radianes pues me daba 200 porque es lo que está acompañando a la t. Entonces lo que hacía, nuevamente reemplazaba donde estaba la s por jw en la ecuación. Después de eso pues simplemente me reemplazaba el 200 donde estuviera w, me daba esto. Al final me quedaba esto, no me quedaba un valor de real, lo multiplicaba por el conjugado para poder subir el imaginario de arriba, dividía esto y me daba como resultado que este era el imaginario. Después entonces aplicaba nuevamente Fourier a ambos lados, como esto es una constante y no depende de W, lo saco, entonces me queda que Fourier de y de 1W me queda en función de t y la xw me queda en x en función de t. Después hacía lo que hacía era lo mismo, h2 era la raíz cuadrada de el valor del imaginario, que simplemente me daba el mismo imaginario. Y después, como no tenía ángulo, entonces lo que hacía era que multiplicaba el número que me dio acá, 2,49 por el 4 del coseno, me daba esto, y aquí como no tenía el ángulo de 0, pues esto menos 0 pues da el mismo ángulo. Para la h entonces era lo mismo, esta función, entonces aquí partiendo de esta función hacíamos lo mismo. Ya pues pasábamos, aquí no había que, como no estaba acompañando ningún número al t, entonces lo que hacía era que los radianes son los 1000, que son los que están acompañando a la t, y comenzaba a hacer el mismo proceso, reemplazada por jw, donde estuviera separada aquí en los cuadrados, y después reemplazada por 1000, llegaba a esta función, y después multiplicaba por la conjugada, lo cual me daba estos valores. Después hacía nuevamente lo mismo, dividía este por este y me daban estos dos valores, y después volvía y hacía Fourier para dejarlo todo en función de t. Entonces aquí, como esto es una constante, no está en función de w, lo sacaba y hacía Fourier a ambos lados, entonces y de 1 de t y x1 de t. Nuevamente hacía lo para sacar h de 2, entonces cogía el real al cuadrado, el imaginario al cuadrado, sacaba la raíz cuadrada, me daba este valor para hallar el ángulo, entonces era la cotangente del imaginario dividido por el real y me daba esto. Ya reemplazando en la función inicial, entonces me quedaba que era esto por el 4 del coseno, me daba esto, y esta, como no tenía ángulo inicial, pues me quedaba el mismo ángulo. Básicamente ese fue el desarrollo de esta tarea, la comprobación en MATLAB, y después de esto pues hayan unas conclusiones, las cuales decían que la transformada de Laplace es importante en el análisis de señales, ya que facilita los procesos matemáticos. La transformada de Laplace también, la inversa también, porque nos ayuda a hacer fracciones parciales. Una función de transferencia es la relación entre la entrada y la salida de un sistema, se puede hallar ganancia y a través de esta función se puede hallar la ganancia. Con MATLAB se pueden comprobar los polos y ceros de una función de transferencia y facilita el desarrollo matemático. En la mayoría de las funciones de transferencia se tiene que trabajar con imaginarios. Esta es la forma en que hice la presentación. Muchísimas gracias por su atención.